Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente. Acción Ciudadana presenta el informe Evolución de los gastos de los partidos políticos salvadoreños para el periodo 2014-2021. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos este día a la presentación del informe Evolución de los gastos de los partidos políticos salvadoreños en el periodo 2014-2021. Este es un informe que ha sido elaborado por el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana y es una continuación del informe presentado en marzo de 2023 que también aborda la temática de los gastos de los partidos políticos salvadoreños. Lo primero que hay que decir es que Acción Ciudadana ha venido estudiando el financiamiento de la política salvadoreña desde el año 2016. Esto ha permitido que la ciudadanía y la militancia de los mismos partidos políticos conozca la información financiera de dichos institutos políticos. Por ejemplo, que conozcan sus estados financieros, sus listados de donantes, entre otro tipo de información importante. Es necesario señalar que en aras de fomentar la transparencia financiera de los partidos políticos se presenta este informe para poder conocer, por ejemplo, cuánto dinero han destinado los partidos políticos a las distintas actividades partidarias que estos realizan, es decir, los montos de inversión que estos efectúan para poder ganar votos, por ejemplo, durante las elecciones. En cuanto a la metodología de este informe, el estudio comprende datos de 12 partidos políticos, información oficial que ha sido entregada por 12 partidos políticos. Estos son los partidos Arena, el partido CD, Democracia Salvadoreña, FMLN, GANA, PCN, PDC, PSD, el PSP, Nuestro Tiempo y el partido Vamos. Este estudio no comprende información financiera del partido político Nuevas Ideas debido a que este nunca ha revelado su información financiera a Acción Ciudadana ni tampoco la ha hecho pública a través de los distintos canales de comunicación que este tiene, por ejemplo, a través de sus redes sociales o a través de su sitio web. En cuanto a la información disponible que ha sido utilizada en este informe, la principal base de información de este estudio son los estados de resultados y los distintos anexos financieros que le acompañan. No obstante, de los 12 partidos políticos de los que se posee algún tipo de información, hay que señalar que solamente se posee información completa de 7 partidos políticos. Se posee también información incompleta de 5 partidos políticos y no se posee ningún tipo de información de un partido político, que como señalábamos anteriormente es el partido Nuevas Ideas. También hay que decir que si bien los partidos políticos cuentan con un sistema contable, este no se encuentra estandarizado para los institutos políticos. Y es que, por ejemplo, hay algunos partidos políticos que registran de manera incorrecta sus cuentas y esto no nos permite analizar la información y poderla comparar entre sí para poder distinguir cuáles son aquellos rubros donde los partidos políticos invierten un poco más. Ahora bien, ¿por qué es importante analizar los gastos de los partidos políticos? Desde Acción Ciudadana consideramos que es importante analizar los gastos porque en un primer momento nos permite analizar cuáles son las estrategias que efectúan los partidos políticos para poder ganar votos durante las elecciones. También conocer los gastos de los partidos políticos nos permite contrastar si estos son equivalentes a los ingresos que estos perciben. Por ejemplo, si un partido político gasta más de lo que a él le ingresa, podríamos estar diciendo que el partido político está siendo financiado por otras vías que no están registradas contablemente. Y por ende estamos hablando que conocer los gastos de los partidos políticos es también una medida o una forma de Contraloría Ciudadana al financiamiento de la política. En conclusión, podemos decir que conocer los gastos de los partidos políticos nos permite entender el uso de los fondos que estos realizan, nos permite y fomenta la transparencia de las operaciones financieras y también genera una mejor rendición de cuentas para la ciudadanía y también para la militancia de los mismos institutos políticos. Bueno, de acuerdo con los datos disponibles y entregados por los mismos institutos políticos, podemos señalar que el total de los gastos de los partidos desde 2014 hasta 2021 asciende a 145.4 millones de dólares. La mayoría de los gastos se concentran en años electorales y observamos, de acuerdo con la gráfica, que existe una tendencia decreciente. Y esto es más observable desde el año 2020, el año de la pandemia del COVID-19.
Como pueden observarse, desde 2020 se obtuvieron 3.9 millones de dólares, en 2021 5.9 millones, mientras que en años anteriores, por ejemplo en 2014, los montos de los gastos eran más de 36 millones. Esto puede obedecer a que no se posee de forma completa toda la información financiera de los institutos políticos, o que la información que se tiene es aún incompleta, porque ciertamente el total de gastos es todavía mayor. Por partido político, los datos nos indican que la mayor cantidad de los gastos se concentra en 3 fuerzas políticas. Para el caso Arena, el FMLN y Gana concentran el 87% del total de los gastos de los partidos políticos en el periodo 2014-2021. El 13% restante lo concentran 9 fuerzas políticas. También hay que señalar que nuevamente la cantidad de gastos es todavía mayor porque obviamente no se cuenta con la información completa de algunos institutos políticos que no han entregado su información financiera a Acción Ciudadana. También en esta ocasión hemos agrupado los distintos gastos que efectúan los partidos políticos según el origen de la transacción. Por ejemplo, hemos detectado que partidos políticos como Gana, Nuestro Tiempo, Vamos, CD y el partido PDC efectúan sus mayores gastos o lo colocan en gastos de administración, es decir, aquellos gastos relacionados al pago de salarios, honorarios, arrendamiento, transporte, movilización, entre otros. Mientras que hay partidos políticos que representan sus mayores gastos en actividades relacionadas a la campaña electoral, como fueron los partidos Arena, FMLN, PCN y el Partido Democracia Salvadoreña. Otros partidos políticos tienen sus mayores gastos en la partida gastos de operación y otros, y aquí encontramos al partido PSP, PSD y el partido FPS. Como señalaba anteriormente, los partidos políticos concentran la mayor cantidad de gastos en años electorales. En esta ocasión podemos afirmar que el 86% del total de los gastos fueron efectuados en años electorales 2014, 2015, 2018, 2019 y 2021. También podemos decir que los partidos políticos que concentran los mayores gastos en años electorales, en años preelectorales y no electorales, continúan siendo los 3 partidos políticos mencionados anteriormente, que fueron Arena, FMLN y Gana. Ahora bien, en relación a la información por partido político, de acuerdo con los datos disponibles del partido Arena, de acuerdo con sus estados de resultados y anexos financieros, el total de gastos desde 2014 hasta 2021 asciende a 81.2 millones de dólares. El 44% de los gastos del partido político se ha destinado a la partida promoción y desarrollo partidario, pero lastimosamente no conocemos de forma específica cuáles son las actividades que se encuentran en esta partida. También hay que decir que el mayor gasto del partido político registrado fue efectuado en el año 2014 con 24.5 millones de dólares, que recordemos fue el año de la elección presidencial. Pero si bien no tenemos conocimiento completo de la partida de promoción y desarrollo partidario, anexos entregados por el partido político nos permiten observar otro tipo de cuentas que también son importantes en relación a los gastos. Por ejemplo, podemos afirmar en esta ocasión que los mayores gastos del partido político se concentran en partidas como publicidad, viáticos, gastos de mitines y eventos, honorarios y otros. Solamente en publicidad, el partido político ha destinado 15.6 millones de dólares, de acuerdo con los registros entregados. En el caso del partido Cambio Democrático, hay que decir que la información se encuentra incompleta porque el partido no nos ha entregado toda la información, pero con los datos disponibles, el total de los gastos desde 2014 hasta 2018 asciende a más de 56 mil dólares. El 99% corresponde a gastos de administración, pero no tenemos como un detalle completo de cuáles son las actividades específicas que comprende este tipo de gasto. En el caso del Partido Democracia Salvadoreña, el total de los gastos desde 2014 hasta 2021 asciende a 2.9 millones de dólares y el 85% se concentra en la partida costo de campaña. Aquí estamos hablando de actividades que tienen que ver, por ejemplo, a transporte, a pago de refrigerios, trabajo territorial, entre otro tipo de actividades. El mayor gasto registrado por el partido político es en 2014, también el año de la elección presidencial.
En el caso del partido FMLN, lastimosamente no contamos con todos los datos de dicho instituto político y solo tenemos datos hasta el año 2018. El partido político no nos ha entregado sus estados financieros de 2019, 2020 y 2021. Pese a lo anterior, podemos decir que el total de los gastos en el periodo asciende a 29.8 millones de dólares y el 98% se concentra en la partida de gastos generales. Aquí el partido político nos indicaba que estamos hablando del pago realizado para el funcionamiento de los locales y las distintas secretarías que estos tienen, gastos en comunicaciones, gastos que se invierten en la campaña electoral, entre otros. En el caso del partido FPS, el partido político también no cuenta con la información completa, pero con los datos que se tienen disponibles podemos decir que sus gastos desde 2014 hasta 2018 ascienden a un poco más de $88,000. El 73% corresponde a gastos de venta y un 27% corresponde a gastos de administración. El partido político no nos entregó sus anexos financieros, por lo que no sabemos qué tipo de actividades se concentran en la partida de gastos de venta. En el caso del partido Gana, de acuerdo con los datos que han sido entregados por el Instituto Político, podemos señalar que desde 2014 hasta 2021 sus gastos ascienden a un poco más de 16 millones de dólares. El 80% se concentra en gastos de administración y un 13% se concentra en la partida estimación de fondos de campaña por liquidar. El mayor gasto del partido político se ha registrado en el año 2019, que es el año de la elección presidencial, con 7.8 millones de dólares. Pero hay que señalar que en esta ocasión el partido político no nos entregó los anexos ni un detalle específico de cuáles fueron los gastos, más solo se indicó el monto de gasto total. Pese a lo anterior, y si se toman en cuenta algunos anexos financieros que se encuentran disponibles, podemos afirmar que el gasto del partido político se ha destinado a actividades de publicidad, a distintos gastos de campaña, a pago de eventos y también a la partida útiles de publicidad y campaña. Solamente en el rubro de publicidad tenemos registrado que el partido político ha destinado un poco más de $976,000. En el caso del partido PCN, los datos nos indican que sus gastos en el periodo 2014-2021 ascienden a 9.5 millones de dólares, un 76% corresponde a gastos de organización de campaña política y un 18% a gastos de administración. En relación al gasto mayor efectuado en el periodo, este fue realizado en el año 2018 con 2.6 millones de dólares, que fue el año de la elección legislativa y municipal. Por otra parte, con respecto al partido PDC, los datos de dicho instituto político nos señalan que desde 2014 hasta 2021 el total de sus gastos asciende a 3.2 millones de dólares. El 99% de estos se concentra en la partida gastos de administración y el mayor monto registrado de gastos corresponde a la elección 2018, es decir, el año de la elección legislativa y municipal. En el caso del partido PSD, la información de este instituto político se encuentra incompleta porque este solamente nos entregó su información financiera de 2 años. Con los datos que se tienen disponibles podemos decir que el total de los gastos del partido asciende a un poco más de $104,000 y que el 99% se concentra en gastos de gestión. Lastimosamente no se conocen cuáles son las actividades específicas que corresponde dicha partida de gastos. En el caso del partido PSP, el total de los gastos del partido en el periodo asciende a más de $186,000. El partido sí entregó su información, solamente en 2 años no contamos con la información financiera. Pero pese a lo anterior, podemos decir, según los datos que fueron entregados, que el 100% de los gastos se destinan a la partida gastos de operación. El partido indicaba que aquí se encuentran actividades como el pago de salarios por honorarios profesionales, actividades de campaña, entre otros. En el caso del partido Nuevas Ideas, como se señalaba al inicio de la presentación, el partido político nunca ha revelado su información financiera a Acción Ciudadana, ni tampoco la ha hecho pública a través de sus redes sociales o sitio web. Pese a lo anterior, el monitoreo de propaganda electoral realizado por Acción Ciudadana en 2021 estima que el valor de la propaganda emitida en radio, televisión,
redes sociales y vallas del exterior del partido político asciende a 10.4 millones de dólares. En el caso del partido Nuestro Tiempo, con los datos disponibles, podemos señalar que desde 2019 hasta 2021 el partido político, el total de los gastos asciende a $902,000 y el 96% se concentra en gastos de administración. El gasto mayormente registrado del partido corresponde al año 2020 con $473,000. De acuerdo con los datos que han sido entregados y sus anexos financieros, podemos decir que el partido político ha invertido mayoritariamente en las partidas de servicios y honorarios profesionales, gastos operativos, salarios y prestaciones laborales, entre otros. Y por último, en el caso del partido Vamos, de acuerdo con los datos que han sido entregados por dicho instituto político, el total de gastos desde 2018 hasta 2021 asciende a $1.1 millones. Según los datos, el 58% de estos corresponde a la partida gastos de administración y un 40% corresponde a la partida gastos en actividades específicas. El partido político registra su mayor gasto en 2019, que es el año de la elección presidencial. Y de acuerdo con los anexos financieros que han sido entregados por dicho partido político, los rubros de mayor inversión de dicho instituto corresponden a honorarios, servicios profesionales, a publicaciones y anuncios, atenciones en actividades políticas, comunicaciones, entre otros. En cuanto a las conclusiones de este estudio, lo primero que hay que señalar es que nuevamente no existe conocimiento pleno de los gastos que efectúan los partidos políticos, ya sea porque estos no entregan su información o porque la información la entregan de forma incompleta o registran de manera incorrecta las distintas cuentas. Es importante que los partidos políticos cuenten con sistemas contables estandarizados para poder garantizar una mejor fiscalización de los fondos que reciben y para también fomentar la transparencia financiera. También es importante señalar que no existe total claridad respecto al uso de la deuda política que hacen los institutos políticos. Por ejemplo, prácticamente ningún partido político revela cuáles son las distintas actividades que estos cancelan con el monto de financiamiento público que reciben por parte del Ministerio de Hacienda. Más allá de lo contable, también es importante que los partidos políticos revelen cuáles son los niveles de inversión que estos efectúan o realizan en los distintos sectores que componen al partido político. Por ejemplo, que conozca la ciudadanía, la militancia, el grado de inversión que se realiza en las distintas actividades para fomentar la participación política de mujeres o para impulsar candidaturas jóvenes. Es importante que este tipo de información sea revelada también por dichos institutos políticos. Y ya para terminar, es importante señalar que la autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, debe de realizar una verdadera fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La autoridad electoral tiene que verificar que los partidos políticos están registrando de forma correcta las distintas cuentas para poder prevenir que partidos políticos sean financiados de manera ilícita. Y conocer los gastos, como ya señalábamos, es también una medida para ejercer contraloría ciudadana a las finanzas de los partidos políticos. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe Evolución de los gastos de los partidos políticos salvadoreños para el periodo 2014-2021. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes que se han elaborado en la materia, así como una plataforma interactiva con datos del financiamiento de los partidos políticos desde el año 2016.